Hola, buen día familia, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más de devocional. Mi nombre es Gabriela López y el título del devocional es Ni cojo ni ciego y se basa en la cita de 2 de Samuel 5 del 6 al 10. Y para empezar déjame leerte de estos versículos hasta el 8 y dice: Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Dándote un poco de contexto, Jerusalén en ese momento era conocido como Jebús por parte de los jebuseos que habitaban allí y habían estado ahí, habían tenido control de la ciudad desde el tiempo de Josué. Y para empezar quisiera decirte que lo que tú no conquistes hoy, que lo que tú no alcances ahorita, se puede convertir en un problema para tus futuras generaciones, como lo fue en este caso Jebús, después llamado Jerusalén. Era una tierra que les tocaba conquistar al pueblo de Israel en el tiempo de Josué, pero que no alcanzaron a conquistar y que por lo tanto se convirtió en una batalla que tenían que enfrentar ahora el pueblo de Israel comandado por David. Avanzando un poco más, Jerusalén se encontraba en una posición muy alta, o sea, tenía una posición estratégica, la verdad muy buena en campo de batalla, porque investigaba y eran varios pueblos que intentaban conquistar, eran varios pueblos que intentaban entrar a la ciudad, y por la posición geográfica que ellos tenían era muy difícil o era muy complicado siquiera poder entrar a la ciudad por la manera en la que estaba ubicada. Y es por esto que los jebuseos tenían mucho orgullo y lo expresaban de esta manera. Los jebuseos estaban totalmente confiados en que esa posición, en ese lugar en el que estaban, ni siquiera el pueblo de Israel podía entrar. Básicamente estaban minimizando el poder de Dios porque ya era bien conocido el poder que tenía Jehová. Recordemos cómo David venció a Goliat. O sea, yo creo que esa historia ya debió haber sido difundida, ya había sido divulgada entre todos los territorios. Pero para ellos, para los jebuseos, era más importante el lugar donde estaban. Estaban minimizando básicamente el poder de Dios y, bueno, que Dios estaba con el pueblo de Israel, que era algo conocido. Los jebuseos representan esta parte del orgullo y meditaba: ¿quiénes son entonces los cojos y los ciegos? Y no quiero abordarlo de una manera natural y de manera despectiva, no es mi intención, sino vamos a abordarlo de manera espiritual de quiénes son los cojos y los ciegos. Investigaba, y esta palabra cojo viene de la palabra pasaj, que significa claudicar. Y son aquellas personas que ceden ante la tentación. Esta palabra claudicar significa eso, que son aquellos que ceden ante una situación, que flaquean ante un problema, que no avanzan y se quedan estancados básicamente. Y esta misma palabra de claudicar, y con esta misma terminación del hebreo, se utiliza en otra historia, donde Elías le dice al pueblo de Israel que adoran a Jehová, pero que también adoran a Baal, que se encuentran divididos, que se encuentran entre dos opiniones, básicamente entre dos puntos que son contrarios y que no es correcto. Los cojos son aquellas personas que claudican en eso, o sea, son aquellas personas que se encuentran divididas entre dos opiniones contrarias, que te pudiera decir que adoran a Dios o que asisten a la iglesia solamente los domingos y de lunes a sábado hacen cosas totalmente diferentes. Esas personas son los cojos. Los cojos son aquellos cristianos tibios que no están comprometidos al 100% con Dios y que andan flaqueando en esa situación, que andan cediendo ante la tentación. Esa es una persona coja espiritualmente. También hablaba esta parte de que una persona coja es alguien también, sí, por nacimiento, pero de abordarlo de manera espiritual es alguien que no usa sus piernas, es alguien que básicamente no avanza y que por lo tanto al no avanzar, al no usar sus piernas, no las está fortaleciendo, no las está usando para lo que fueron creadas. Una persona coja es aquella que deja de hacer algo para fortalecer sus piernas, que deberían cargar un peso que le fue encomendado. En este caso tenemos varias tareas, en su palabra nos dice, como compartir el evangelio, expandir el reino, amar al prójimo, pero no podemos avanzar en aquello si nos quedamos sentados, si no usamos nuestras piernas, si no las fortalecemos.
Así como natural que uno hace ejercicio, uno va al gimnasio para fortalecer sus piernas, es lo mismo aquí. Espiritualmente hablando, uno fortalece sus piernas al avanzar en el camino correcto de Dios, al expandir las buenas nuevas. Esos momentos son los cuales tú fortaleces tus piernas. Por lo cual quisiera decirte en esta hora que es necesario seguir avanzando. Alguien cojo es alguien que se queda sentado, esperando a que todo pase. Pero vemos como el pueblo de Israel no se quedó sentado. Tuvo que avanzar, tuvo que obrar por fe sabiendo que Dios estaba con ellos. De esa manera fortalecían sus piernas. Así como cuando uno los fortalece físicamente, puede causar un dolor, pero es un dolor que te capacita para llevar aún más peso, aún mayor responsabilidad, ser un mayor soporte no solamente para tu familia, sino también para la iglesia, para tu servicio, para la obra de Dios. Esas cosas que no puede hacer un cojo. Alguien que no puede ser sentado no puede cargar un peso. Alguien que es cojo no puede seguir avanzando, seguir expandiendo el reino. Y son cosas que nos deberían tocar a nosotros como hijos de Dios. David en sus salmos, una de las cosas que leía era que menciona muchas veces la palabra pies, porque para él es importante los pies, para Dios es importante los pies, es importante que nosotros estemos en movimiento y avanzando, que estemos fortaleciendo nuestras piernas para seguir expandiendo su reino, para seguir siendo ese soporte que necesita, para llevar esa historia a otros. O sea, cada vez que David mencionaba la palabra pies era para reconocer el poder de Dios, pues decía que sus enemigos, Dios daba a sus enemigos debajo de sus pies, que Dios también iba a guardar sus pies para que estos no resbalaran, que al guardar su palabra sus pies no iban a resbalar, porque básicamente David estaba expresando esta idea de que no quería ser cojo espiritualmente, que si tenía piernas era para seguir fortaleciéndolas y para seguir avanzando en lo que es la obra y el servicio a Dios. Entonces te pregunto el día de hoy si tú eres un cojo espiritual o no. Y avanzando un poco más, vamos con la parte también de los ciegos. Y para concluir esta parte de los cojos, para Dios es importante que actives tus pasos. Vemos como el pueblo de Israel Jerusalén seguía en esa posición alta, en ese lugar ventajoso geográficamente. Aún si subiendo, dice su palabra que subieron por un canal de agua, es la misma altitud, es el mismo esfuerzo que tenían que hacer y que claramente requerían una fuerza, un trabajo para poder llevar a cabo. Era algo que era necesario hacer por parte del pueblo de Israel. Implicaba un esfuerzo físico para ellos. Y me imagino Dios, pues básicamente pudo haber hecho que los jebuseos bajaran, que incluso los jebuseos entre ellos mismos, como pasó otras veces, se confundieran entre sí, pues entre ellos mismos se mataran. Pudo haber hecho que ese terreno fuera planicie. Pero para él era necesario que el pueblo israelita usara sus piernas, usara sus pies para llegar a ese lugar, para poder conquistar esa tierra que le fue dada, que le fue prometida. Tal vez llegaron, pues, tal vez con ese dolor en sus piernas, pero seguros y pues con la fe de que Dios les iba a dar la victoria. Por eso te invito a que empieces a activar tus pasos, que empieces a fortalecer tus piernas para seguir avanzando y conquistar más tierra que Dios ya te ha dado. Para vencer debes fortalecer tus pies y avanzar con fe. O eres de los que cojean o eres de los que vencen y conquistan. Avanzando, ciegos son aquellos que pueden avanzar, pues tienen pies, pero no tienen visión. De una manera vista espiritualmente, no hablo de la vista natural del sentido, sino de una visión espiritual. Visión es ver las cosas como Dios las ve. Los ciegos son aquellas personas que no ven de la misma manera, de la misma forma en que Dios ve las cosas. Y por lo tanto muchas veces se dirigen a un camino equivocado, muchas veces se desvían del camino correcto, porque no ven de la misma manera en que Dios ve las cosas. No ven hacia dónde tienen que ir, no tienen un sentido de dirección y por lo tanto cometen errores en el transcurso de su vida. También son aquellas personas que desvían su mirada de Dios, los que andan en oscuridad por no tener la lumbrera que es la palabra de Dios. Estas personas son las personas ciegas espiritualmente. Con esto
quisiera invitarte también a que tú sigas fortaleciendo tu vista leyendo la palabra. Pues David decía que su palabra era lumbrera a su camino. Que la palabra de Dios sea esa luz que tú necesitas para poder ver. Que si tú no tienes ahorita tal vez la visión, tú se la pidas a Dios y puedas ver de la misma manera en que Dios ve las cosas. Puedas tener una visión más amplia de lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. E ir y dirigirte al lugar en el que Dios ya te ve, en el que Dios te ha visto y te ha creado para eso. Para avanzar debes tener visión. Si no tienes visión, no sabrás a dónde vas y por lo tanto te puedes equivocar de camino y puedes errar muchas veces en el proceso. Y avanzando, dice en el versículo 8, dice: ciego ni cojo entrará en la casa. Buscaba en la Biblia este término de casa y se refiere no solamente a una casa natural, sino también a un templo. Y se refiere, dice que viene de la raíz de la palabra familia. En nuestra familia no puede haber, en familia espiritual hablando, no puede haber personas cojas y ciegas. Y es por eso que David, yo creo que fue, no solamente por venganza, muchos dicen que fue por eso, por la manera en que se expresaban los jebuseos de él y del pueblo israelita, sino porque no quería que ni cojos ni ciegos habitaran entre ellos, para que no hubiera esta contagio, por así decirlo, de ideas de ideas incorrectas. Si tú te juntas con personas cojas, con el tiempo vas a empezar a quedarte sentado y no seguir en movimiento como antes lo hacías. Si te juntas con personas ciegas, pues corres el riesgo de dirigirte a un lugar equivocado, de acompañar a esas personas a una dirección totalmente contraria a la que Dios ya tenía predestinado para ti. Asegúrate de que ni cojos ni ciegos estén dentro de tu familia y que influencien tu manera de actuar y el camino al que Dios ya tenía preparado para ti, el camino correcto, y que sean parte de la casa. Y dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Si por algún momento tú lo olvidas, pues quisiera recordarte una vez más: no olvides que Dios va contigo y Él te dará la victoria. Dios honra a los que le honran, y David sin duda es una evidencia de ello. Al conquistar la tierra, al reconocer su poder, al no permitir que habitaran los cojos y los ciegos entre ellos, y honrar aquellas cosas que Dios había dado y había prometido a su pueblo, es una manera en la que él honraba y reconocía el poder de Dios, pues estaba seguro en que Dios iba con ellos. Y es lo mismo que te vengo a decir ahorita, que Dios va contigo y delante de ti dándote la victoria, pero tú asegúrate de no ser cojo ni ciego espiritualmente. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal y compartas y sigas compartiendo estos devocionales. Bendiciones.